todos. Dios continúe bendiciéndoles en esta mañana. Hace 8 días empezamos un estudio que se encuentra en el libro de Tesalonicenses, el capítulo 5, y hablamos o empezamos a hablar sobre las normas que se requieren para la salvación. Hay en este pasaje 15 normas que se requieren para la salvación. Yo quiero que recordemos el pasaje, que lo volvamos a leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 12 hasta el versículo 13. Hasta el versículo 18, perdón. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 en adelante. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Decíamos que el contexto de este pasaje, el capítulo 4 y el comienzo del capítulo 5 hablan acerca de la venida del Señor. Y el versículo 23 que leímos acá, la parte final, habla de que todas estas son normas con el fin de ser irreprensibles, dice acá, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en la venida del Señor Jesucristo, a veces, para algunos es motivo de preocupación, para otros es motivo de felicidad, ¿cierto? Y cuando pensamos en la venida del Señor Jesucristo, tenemos que pensar en el fin del mundo, y ese es un tema que poco nos parece atractivo, ¿cierto? Y naturalmente pensar en la muerte. Pues aquí hay 15 normas en este pasaje que nos pueden permitir calificar para ir al cielo con Dios. La primera que vimos, hace 8 días vimos las primeras 5, la primera que vimos está en el versículo 12 y 13, y habla de ser respetuosos por las autoridades, y aquí puntualmente habla de la autoridad espiritual. Y la razón de ser respetuosos de la autoridad, o aquí presenta 3 razones, y es porque primero los líderes religiosos trabajan esforzadamente, trabajan por nosotros. Número 2, porque son colocados por el Señor, dice aquí Pablo en Tesalonicenses que ellos nos presiden. Y número 3, porque ellos nos amonestan, colocan en nuestras mentes principios exactos con relación a la Biblia. Les decía que el testimonio de muchos de los líderes de nuestro tiempo han hecho que el cristianismo sea desvalorado. Y Pablo dice que nosotros, los creyentes, somos cartas leídas por todos los hombres. Y en el estudio que hacíamos hace 8 días les decía que la carta que más es leída en los creyentes por los que no lo son es la carta de la economía. Pensando por ejemplo en las iglesias y en los pastores, es uno de los elementos que es más leído por todas las personas, así que debe hacerse de manera correcta para que se cumpla también este pasaje. Número 2, dijimos que era necesario ser pacificadores, y dijimos que esta paz es una paz que no depende de nosotros, sino que depende
de Dios, que debemos hacerlo primero porque es una garantía para la salvación. Mateo capítulo 5, el versículo 9, cuando Jesús habla del sermón del monte, dice que son bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. También debemos ser pacificadores porque la fuente de la paz es Dios, y esto está en 2 de Tesalonicenses 3:16. Número 3, debemos ser pacificadores porque la obra de Cristo en la cruz nos garantiza paz para con Dios. Esto está en Romanos 5:11, porque tenemos ahora oportunidad de acercarnos a Dios sin ninguna dificultad. Y número 4, debemos ser hombres y mujeres de paz porque la paz es parte del fruto del Espíritu Santo. Yo siempre he creído que el carácter de Jesucristo está plasmado en el fruto del Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces vamos a tener el carácter de Cristo. Les recuerdo que ese fruto del Espíritu Santo está escrito en Gálatas 5:22 y son varios conceptos que debe tener el creyente en su carácter. Número 3, la norma número 3 está en el versículo 14, la primera parte. Dice Pablo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y esto me habla de ser correctivos. Aquí la palabra ociosos significa los que son desordenados. Y les decía que la explicación más clara a este concepto que dan los comentaristas es pensar en el soldado que está haciendo la fila, pero que en la fila hace desorden. Entonces, no sé, está comiendo chicle en la fila, tiene la gorra hacia atrás, no está parado de la manera correcta, ¿cierto? Está provocando desorden en la fila. Sucede así en la iglesia, que hay algunos hermanos o algunas personas que están haciendo desorden en la fila. Y Pablo dice aquí: tenemos que ser correctivos para con esos hermanos, para aquellos que se salen de la fila, para aquellos que no aplican las normas de la forma correcta. Para ser correctivos, bueno, es muy fácil considerar los errores de los demás y muy difícil considerar los propios. Pues aquí se requiere que para ser correctivo, como primera norma, se cumpla el primer elemento que vimos, que es ser respetuoso de la autoridad. Además, para ser correctivos tenemos que ser moralmente ejemplares. Yo no puedo corregir a otro si yo no soy testimonio vivo de esa corrección. Y Mateo capítulo 7, Jesús dice: miren, nosotros somos muy buenos para ver los errores de los demás, pero a veces no nos damos cuenta que nuestros propios errores son mayores que los de nuestro semejante. Así que tenemos primero que solucionar los nuestros para poder ser correctivos con los demás. El ser correctivos entonces nos lleva a tener una conducta intachable conforme al corazón de Dios. Número 4, hablamos de que debemos ser consoladores. Sigue Pablo diciendo ahí que alentéis a los de poco ánimo. Poco ánimo en la Biblia o en el griego acá significa el que es de alma pequeña, y da la idea de aquellos que tienen pocas fuerzas o poco coraje para afrontar los problemas y las dificultades. Hay grandes dificultades en la vida del creyente, y más adelante vamos a ver un poquito de eso, y las dificultades son absolutamente necesarias. Sin embargo, hay algunos que tienen una capacidad mayor de afrontar esas dificultades. Y Pablo dice aquí: en la iglesia nos toca, en medio de los creyentes nos toca consolar a otros. Quizá para usted la muerte de un familiar no sea tan fuerte, no sea tan dura la situación como para un amigo suyo, ¿cierto? Y entonces el que es más fuerte tiene que tener la capacidad de consolar al que es menos fuerte. Además, la consolación de la que habla acá también habla acerca de la razón de tener que animar a aquel que va en el camino del Señor y entonces se desvía, aquel hermano que quizá deja de congregarse, aquel hermano que deja de orar, que deja de estudiar la Biblia, que entra como en una cierta pereza espiritual. A este también hay que consolarlo, dice acá, porque es de poco ánimo. Y el último punto que vimos hace 8 días, el número 5,
está en ese mismo versículo 14, dice que sostengáis a los débiles. Y esto me habla de ser consistente. Yo no puedo sostener algo si yo mismo no me puedo sostener. La palabra consistente significa paciencia constante en el trato con los hermanos y con todos. Creo que esa definición, que parece tan simple, realmente es muy profunda. Y si no más pensamos en el concepto de paciencia, bueno, allí ya tenemos que detenernos mucho. Yo considero que pudiéramos hacer un solo estudio únicamente de esa norma de la paciencia. Pero aquí Pablo dice, bueno, para nosotros llegar al cielo tenemos que ser pacientes para con todos. Dice que seáis pacientes para con todos. La paciencia es una exhortación que da el apóstol Pablo aquí en este pasaje, y esa exhortación tiene un sustento muy poderoso que les hablaba hace un momento, y nuevamente es el fruto del Espíritu Santo. Es el tercer elemento en el fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es el cuarto elemento que se encuentra allí. Y estudiando un poquito acerca de la paciencia, porque no podemos dentro de este estudio profundizar tanto, encontré que la paciencia tiene 3 componentes fundamentales, y esos componentes están en el libro de Efesios. Están en el libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 2. Leamos desde el 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí me habla de que el hombre o la mujer que quieren seguir a Cristo necesitamos tener enmarcado en nuestro carácter la paciencia. Y la paciencia tiene 3 componentes. El primero es la humildad. Dice que lo hagamos con toda humildad, no con una parte de humildad, sino que mire que el apóstol Pablo dice aquí: hágalo con toda humildad, es decir, con todo lo que de su ser usted puede colocar para presentar una actitud humilde. Y luego dice con mansedumbre, otro fruto del Espíritu Santo. Para poder ser manso o para poder tener paz mejor, es un requerimiento principal ser hombres y mujeres de mansedumbre. Y el tercer componente acá del que habla es del soportarnos los unos a los otros. O este soportarnos tiene una base que es el amor, soportando los unos a los otros con amor. Y mire que este versículo a mí me ha llamado grandemente la atención. ¿Por qué Pablo utiliza ese concepto de soportémonos los unos a los otros? Y la explicación es que Pablo entiende que somos seres humanos y que tenemos diferencias los unos con los otros, que no podemos concordar en muchas cuestiones de nuestro pensamiento. Y entonces esas diferencias de pensamiento nos llevan a tener problemas con otras personas, nos llevan a crear en nuestro corazón, sentimientos de odio y ese tipo de cosas. Pablo dice, eso es normal que suceda en la iglesia, pero para evitar eso, ustedes sopórtense los unos a los otros y háganlo con amor. Soportarse en este sentido entonces significa tener la suficiente capacidad de poder ver las diferencias del otro sin necesidad de juzgarlas. Y bueno, creo que eso es un paso bien complicado para el creyente y para todas las personas. Naturalmente, entre los grupos sociales hay gente que no correspondemos a nuestro semejante en muchas de sus formas de pensar. Pues Pablo dice, tenemos que soportarnos para aprender a convivir. Soportarnos significa también tener límites entre las relaciones para poder convivir. Número 7, dice el versículo 15,
de Primera de Tesalonicenses 5. Dice el versículo 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Esto es la norma que habla del ser atento del mal. Lo común o la norma común es hacer mal al que me hace mal. La famosa ley del talión, ¿cierto? Que Jesús explicó. Leamos un poquito, eso está en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, el versículo 38. Dice acá: oísteis que fui dicho, es decir, ustedes los hombres dicen, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice Jesús, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fui dicho, amarás a tu prójimo como a tu enemigo. Aquí Jesús está haciendo una resumida pero profunda exposición acerca del ser atentos del mal. Y él dice: mire, normalmente el mundo dice que si a mí me hacen mal, yo tengo que hacer mal, tengo que pagar un mal con un mal, ¿cierto? Y ese es el común denominador del mundo. Pero Jesús dice: yo les digo que las cosas no son así. Jesús dice en el versículo 39, aquí dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Es decir, no se hagan iguales al que hace el mal. Es mejor corregirlo, y la manera de corregirlo es con actitudes contrarias a las que él está proponiendo. Aquí hay 3 elementos, y el primero está en el versículo 39, dice: cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra. Esto me habla de soportar la injuria. Creo que es una de las cosas más difíciles, ¿cierto? Que cuando a uno lo tratan mal, uno tenga que quedarse callado. Ese es el consejo bíblico, y creo que todos tenemos que trabajar mucho, porque siempre va a haber una persona que quiera creer estar por encima de la dignidad nuestra para tratarnos mal. Número 2, dice acá: entender la pérdida de bienes materiales. Está en el versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A veces, por estar amando nuestros bienes materiales, al perderlos también perdemos nuestro norte, ¿cierto? Porque dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Resistir el mal también es entender que los bienes materiales no son la prioridad, y que si nos toca dejarlos ir, pues hay una prioridad mayor, que es buscar el reino de Dios y su justicia, y que todo eso que quizá pueda perderse, nuevamente volveremos a recuperarlo. Número 3, la actitud de hacer las cosas aunque no nos correspondan. Está en el versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llegar la carga por una milla, ve con el 2. Esto es como si en su trabajo a usted lo ponen a hacer el trabajo de otro, entonces hágala con amor. Mire que esta semana encontré algo, o me enteré de algo interesante. Mi esposa está haciendo su práctica de la universidad, y dentro de muchas de las actividades que está haciendo, o la persona que está como guiándola le ha pedido muchas actividades para realizar. Y esta semana estaba hablando con una compañera de trabajo y me decía que todas las actividades que mi esposa, o encontraba en la charla que todas las actividades que mi esposa está haciendo para pagar su práctica laboral, corresponden a todas las actividades que la persona que está al frente de su práctica necesita para entregar a la universidad. Es decir, mi esposa está haciendo 2 prácticas, la suya propia y la de la persona que la está supervisando.
Y me decía, muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo allá, ella ni siquiera está presente. Y yo le decía, ¿y qué piensa hacer? Decía, no importa, al fin y al cabo yo tengo que cumplir con mi parte, ella verá. Eso es lo que significa llevar la carga del otro. Aunque a mí no me toque hacer eso, yo lo hago sencillamente porque es una norma bíblica. Número 4, todo esto se hace en cumplimiento, amor al prójimo. Está en el versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa enseñanza que está ahí en ese versículo 44 definitivamente es la explicación correcta son las actitudes correctas para ser atentos del mal. Amad al enemigo, bendecir al que le maldice, hacer bien al que le aborrece y orar por el que le hace mal y le persigue. Aquí en el pasaje que nos ocupa nuestro estudio de Tesalonicenses, dice Pablo, una de las normas para llegar al cielo entonces es ser atentos del mal, ser vigilantes del mal. Y eso me lleva a pensar en que tengo que, en cada situación que se presente en mi vida, yo tengo que estar vigilante de que aunque esté el mal ahí, yo puedo contrarrestarlo con el bien. Número 8. La norma número 8 es muy parecida a esta, parece lo mismo pero al revés. Es ser benévolo, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con nosotros y para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Esto significa ser benévolo. La palabra benévolo significa perseguir o procurar con ahínco hacer el bien. Y si pensamos en esa definición bíblica de hacer el bien, ¿cuántos a diario estamos persiguiendo hacer el bien? Pablo dice aquí, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, sino que antes, dice acá, antes seguid siempre lo bueno. Es decir, como que el bien, piénselo de esta forma, que el bien es nuestro modelo a seguir. Y entonces, tras los pasos del bien es que yo camino. La norma social de la que les hablaba hace un momento es hacer bien únicamente al que me hace bien y hacer mal al que me hace mal. Pero en el pasaje que leímos de Mateo encontramos que tenemos que hacerle bien a todo el que me hace mal. Y esto decirlo es muy fácil, repetirlo es muy fácil. Voy a hacerle bien al que me hace mal. Eso es una frase corta y que parece muy sencilla, pero que si la llevamos a la práctica definitivamente es bien complicada. Es muy difícil tener que bendecir al que me maldice, ¿cierto? Es muy difícil tener que ayudar al que me hace mal. Siempre el que me hace mal en algún momento tendrá que beneficiarse del bien que yo pueda hacer, y esa es la oportunidad entonces para yo poder ser benévolo. La benevolencia es la mejor arma para vencer el mal. Romanos capítulo 12, el versículo 21 dice esto, dice: no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien al mal. Ahí está la vacuna para el mal. Y la vacuna para el mal, dice Proverbios acá, es el bien. Si usted quiere que el mal se acabe, entonces haga el bien. No se deje vencer de lo malo, es decir, no haga lo malo al que le hace mal, sino haga el bien. La benevolencia entonces es el mejor camino para vencer al mal. La benevolencia también es un camino que debemos seguir. Ahí mismo en Romanos capítulo 12, el versículo 9, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y aquí en Tesalonicenses Pablo utiliza los mismos términos: antes seguid siempre lo bueno. Y mire que el momento de hacer el bien es siempre. Aquí Pablo dice: seguid siempre lo bueno, haced siempre
el bien, sea atento del bien. Mire, no se descuide para que en su día tenga situaciones en las que pueda hacer el mal. La benevolencia o ser benévolo tiene una recompensa. Gálatas capítulo 6, el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay dos cosas en este pasaje. Primero, dice Pablo acá, esto trae una recompensa, pero no nos cansemos. Y la sugerencia de Pablo es porque precisamente puede cansarse de hacer el bien. Al ver que usted hace el bien una y otra vez y que usted no tiene una recompensa de eso, entonces puede cansarse. Y Pablo dice, no se canse porque algún día, en el tiempo perfecto de Dios, usted recibirá la recompensa de ese bien que hace. Quizá hagamos bien toda la vida aquí en la tierra y no recibamos la recompensa, pero el día de la muerte, cuando vayamos al cielo, entonces vamos a tener esa recompensa de la que habla Pablo aquí. Y por último, la benevolencia provee de una oportunidad para practicarla. Dice, así que, el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Y lo que el apóstol Pablo está predicando aquí en el libro de Gálatas es, siempre hay una oportunidad para hacer el bien. Si nosotros somos atentos del bien, entonces vamos a poder entender cada oportunidad que se me presenta para hacer el bien. Y puedo aprovechar cada una oportunidad. Las oportunidades tienen una característica y es que a veces llegan una sola vez en la vida. Quizá la oportunidad de hacer el bien puntual para alguien se le presente solo una vez. Y Pablo dice aquí, según tengamos esa oportunidad, hagamos el bien. Dice, y hagamos el bien a todos, a todas las personas. No hay distingo ni de clase, ni de raza, ni de religión. Pero hay una preferencia aquí en la parte final, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, mayormente a los que han recibido a Cristo en su corazón. Porque no tendría sentido que usted le hiciera mal al que convive con usted en la fe. Los comentaristas tienen una explicación también de este versículo que me pareció interesante. Decía, una de las maneras de hacer bien es servir a otros. Y piense, por ejemplo, en la situación de tener usted que dar un aporte, no sé, económico o en especie, un mercado o una cosa así, alguien que lo necesita. Piense en alguien que llega a su casa a golpear que usted no conoce y le pide dinero. Es posible que usted le dé, puede darle, eso es hacer el bien. Pero Pablo dice, ¿por qué no le da mejor a los de la familia de la fe? A los que usted conoce y sabe a ciencia cierta que de verdad tienen una profunda necesidad. Sin embargo, el bien, dice este pasaje también, no es solamente para algunos, sino es para hacerlo. Es hacerlo para con todos. Número 9. Volvamos al pasaje de Tesalonicenses capítulo 5. Dice el versículo 16, estad siempre gozosos. Una frase corta, pero muy significativa. Y aquí estar siempre gozosos no se refiere a, no sé, a tener una actitud de alegría, como la canción del payaso de Marcos Vidal, ¿cierto? Que presenta un alegre payaso que tiene un corazón muy triste, sino que no se refiere tampoco a alegrarse con actividades pasajeras de la vida. No está mal el que usted se alegre, no sé, el día de su cumpleaños, cuando usted llega a su casa y abre la puerta y sorpresa, están todos sus amigos ahí con una torta y decoración, ¿cierto? Ese es un momento pasajero. Quizá después de que ellos se vayan venga un problema a su vida y usted tenga que llorar, o un momento pasajero porque salió de viaje o porque se encontró con una persona que quizá quiere mucho. Hay otras actividades pasajeras que producen algún tipo de alegría que yo no logro entender, pero que está provista por el pecado. Y entonces
es la alegría que yo llamo desorden, la alegría que quizá produce en un grupo de personas que se sientan a tomar, a ingerir licor y a tener conversaciones obscenas, ¿cierto? Y pueden durar una noche ahí riéndose de todas las barbaridades que hablan, y eso es una alegría pasajera provista del pecado. No se refiere a esta alegría el pasaje. Tampoco se refiere a gozarse en las cosas felices, sino que se refiere a tener un gozo permanente. Y hay dos pasajes que a mí siempre me han llamado en gran manera la atención. Y uno está en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, el versículo 2. Es el versículo con el que Santiago inicia su carta. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire que Santiago escribe una carta, y la manera como introduce su carta después de saludar es esta: cuando vengan pruebas a ustedes, entonces llénense de alegría. Dice aquí: tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando tengan pruebas grandes o pequeñas, del tipo que sea, no importa, usted puede alegrarse. Y más adelante en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 12, Pedro dice esto: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Mire que cuando yo leí ese pasaje, dice el 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando yo leí por primera vez este versículo de Pedro, no sé, tuve que pensar mucho y estudiarlo para entender algo que es simple. Y Pedro dice: mire, ustedes ¿por qué se asombran cuando vienen las pruebas y las dificultades? Si es que eso es lo más normal del mundo. Así como es tan normal que usted desayune, almuerce y coma, así es de normal que lleguen las dificultades y las pruebas. Y hace la misma recomendación que Santiago: gozaos en medio de la prueba. Así que el ser gozosos no significa estar contento en ciertas situaciones, sino significa de un gozo permanente. Y ese gozo permanente, ese es un gozo provisto por el Señor. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. Estaba pensando en que esa cita es conocida. Dice Pablo de una manera tan reiterativa aquí. Mire que la sección, el pasaje, la primera parte del capítulo 4 de Filipenses habla de eso. Y de hecho el libro de Filipenses habla mucho de este tema. Pero aquí dice: yo les pido que ustedes se regocijen en el Señor siempre. Esto me habla de que el medio para tener un gozo verdadero, permanente y eficaz es solamente Dios. Así que el gozo no puede estar en el corazón del hombre si el hombre no tiene a Cristo en su corazón. El momento para tener gozo es siempre. Regocijados en el Señor. ¿Cuándo? Dice aquí: siempre. El medio es el Señor y el momento es siempre. Tener gozo en el corazón siempre no quiere decir que quizás no podamos tener situaciones en las que nos airemos. Pues la Biblia también dice que nos airemos, pero que no pequemos. Aunque haya ira en el corazón, quizá la razón por la que provoque esa ira sea algo que agrade el corazón de Dios. Y esto también es gozo. Debemos ser personas de gozo también, número 2, porque nuevamente es parte del fruto del Espíritu Santo. Amor y gozo es la segunda norma. Debemos ser personas de gozo porque mire, este pasaje me pareció bonito, porque es un aliciente para las patologías del hombre. Proverbios 17:22. Dice Proverbios, dice: el corazón alegre constituye buen remedio,
mas el espíritu triste seca los huesos. Y estudiando un poquito ese pasaje leía que la amargura, que la tristeza pueden constituir enfermedades en el cuerpo humano que pueden llevar incluso a una persona hasta la muerte. Y Proverbios dice, mire, el que tiene un corazón alegre, pues entonces tiene que tener salud, tiene que tener una vida agradable. Pero el que no tiene un corazón alegre y que quizá la alegría ha sido cambiada por tristeza o amargura, entonces su cuerpo va a manifestar esta situación a través de muchas enfermedades. Y no estoy diciendo que todo el que esté enfermo sea una persona carente de alegría, sino que es una probable situación. En Nehemías capítulo 8 dice que el proveedor de ese gozo es el Señor. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si usted lee el pasaje de Nehemías y el contexto, encuentra que estaban volviendo de la cautividad y que estaban en una penosa y verdadera situación. Y Nehemías dice, no importa las dificultades que tengamos, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Así que si usted está en medio de una grave prueba, hay una gran dificultad, el gozo puede ser lo que le fortalezca. Y es este un elemento importante para uno de los puntos anteriores, que era ser consistente. Si yo soy consistente es porque el gozo del Señor está en mi corazón y entonces puedo tener fortaleza. Y voy a terminar hoy con el punto número 10. Y este es muy común y ahí quizá usted ha escuchado múltiples enseñanzas sobre este. Dice el versículo 17, orad sin cesar. Para ir al cielo definitivamente tengo que orar. Y yo no voy a hacerles aquí una exposición minuciosa de la oración, sino quiero hablar algunas cosas así someramente, porque yo sé que la oración es un tema que por lo menos todos los creyentes tienen que manejar. Después, la oración, una disciplina regular del creyente. Es algo básico y necesario en la vida del creyente, y por esa razón no quiero llegar tan a fondo, porque pudiéramos hacer un estudio de meses con relación a la oración. Pero la oración es una disciplina regular del creyente, y los seres humanos tenemos disciplinas regulares. Una disciplina regular es cepillarnos los dientes. Una disciplina regular es bañarnos, es ir a trabajar, es, no sé, cumplir con las responsabilidades que nosotros tenemos. Las hacemos sin programarnos que las vamos a hacer. Usted se levanta cada mañana y entra al baño y se cepilla los dientes y se baña. Y usted no está en la noche anterior diciendo, me voy a levantar a las 6 de la mañana, voy a entrar al baño a las 6:15 y haciendo el cronograma de sus actividades, sino que es algo implícito que está en sus actividades diarias que lo hace. Pues así debe ser la oración, una disciplina regular de cada creyente que hace parte de nuestra vida. Hablar de una disciplina de oración debería ser lo más normal y quizás lo más apasionante entre los creyentes. Venga, que vamos a hablar de la oración. La gente debería venir, ¿cierto? Si yo publicara aquí un mensaje diciendo que en la próxima reunión vamos a hacer un estudio de mediodía sobre la oración, lo común del creyente debería ser disponer ese mediodía entero con alegría y felicidad en su corazón para conectarse y escuchar sobre la oración. Pero la oración se ha convertido en algo que no parece ser tan atractivo. La invitación aquí, mire, la invitación del apóstol Pablo aquí es a hacerlo sin cesar. Y cuando Pablo habla de hacerlo sin cesar, no indican que nos volvamos en fanáticos incómodos y molestos para otros con el tema de la oración. No es que todo el tiempo yo tengo que estar orando como lo hacían los fariseos, ¿cierto? En las plazas y levantando las manos y a todo grito. Se refiere a aprovechar cualquier situación o cualquier momento en la que yo pueda orar. El pastor nos ha dicho muchas veces, ahora en tiempos de cuarentena algunos tienen mucho tiempo y entonces ese tiempo lo ocupamos en actividades que no edifican mucho. ¿Por qué no tomamos ese tiempo para orar?
¿cierto? Eso significa orar sin cesar, hacerlo en todo momento que yo tenga la oportunidad de hacerlo. Quizá usted, no sé, se encuentre en su casa, la señora se encuentre en su casa sola esa mañana y tenga que hacer las labores diarias. Yo les digo, no haga un ayuno porque eso es aguantar hambre. Si usted se va a poner a barrer y a orar, más bien desayune, y si quiere orar mientras está barriendo, hágalo. Eso es algo, un ejemplo de uno de los comentaristas que estudia. Usted puede hacer las actividades diarias y cuando esté solo, pues como orar es hablar con Dios, pues hable con Dios, que Dios está en todo lugar. Hacerlo sin cesar indica eliminar algunas limitaciones. Uno, el tono de la voz. Hemos pensado que para orar tenemos que tener un tono específico de la voz. Yo le decía a los niños con los que hemos trabajado en el Ministerio de Alabanza, aprendiendo a orar, ellos me decían, no, pero es que yo no soy capaz de orar, pero es que ustedes, la gente como que cambia la voz para orar. Y hemos entonces pensado eso, que tenemos que cambiar la voz para orar. Y yo les decía, orar es hablar con Dios. Y me acuerdo que hice una oración, les dije, mire, voy a hacer una oración. Y empecé a hacer una oración en la que tenía un diálogo muy coloquial con el Señor. Ellos me miraban y me decían, ¿eso es una oración? ¿Usted está orando? Yo sí, estoy hablando con Dios. Es algo demasiado sencillo. Hacerlo significa entonces eliminar el creer que tenemos que tener un tono de voz específico, que tiene que haber un lugar especial. Mateo capítulo 6, el versículo 6 habla de un tipo de oración específico que es la oración devocional, y dice que la hagamos en un lugar apartado. Pero esto no quiere decir que solamente yo puedo orar allá en el lugar en el que hago mi devocional, o solamente en el templo, ¿cierto? Sino que puedo orar en cualquier lugar. Debo hacerlo sin cesar, dice el apóstol Pablo. Cualquier lugar en el que tenga la oportunidad de hacerlo. Ahora, significa eliminar la posición en la que lo hago. Algunos piensan que para ser escuchados en la oración tienen que arrodillarse o tienen que levantar las manos, ¿cierto? La posición, bueno, yo pienso que la posición en la que yo oro, por ejemplo, en mi tiempo devocional, debe garantizarme en la mañana, por ejemplo, estar despierto. Si yo digo, voy a orar aquí acostado en mi cama, pues sé que me voy a dormir, entonces pues no es la posición correcta, ¿cierto? Si yo sé que me voy a dormir, entonces mejor camino en la sala de mi casa o en el lugar en el que ore. Bueno, algunos tienen esa norma y piensan que es como una norma de respeto, el que yo tengo que pararme para orar, ¿cierto? Si usted está en su casa y su papá o su mamá entra o su hermano entra hablándole algo y usted está sentado, estoy seguro que usted no se levanta. Es más, si está sentado en el piso, sigue ahí sentado, porque es una persona con la que usted va a establecer un diálogo que es de su afecto y que tiene su confianza. La posición realmente no importa, desde que me garantice que yo pueda orar con libertad. Otra limitación es la persona que lo hace. Creemos que Dios escucha a algunos, no más, porque hacen oraciones muy estructuradas, porque lo hacen de una forma, no sé, porque lo han hecho por años y entonces saben orar muy bien. Nosotros hacemos un devocional en el trabajo y hay compañeros que me dicen, ay, es que usted ora muy bonito, ay, qué oración tan linda. Yo decía, algún día decía, cualquiera puede hacer esa oración, porque yo no programé la oración. Cuando vamos a eventos así del trabajo, hay una compañera que ella siempre lee oraciones, y entonces antes de empezar el evento se para al frente y lee una oración que quizá alguien en el mundo se sentó y escribió muy minuciosamente para que sonara muy bonito. Bueno, cuando usted va a tener un diálogo común con alguna persona, usted no predefine qué es lo que va a decir, ¿cierto? Sino que simplemente ora. Cualquiera puede orar, cualquier persona puede orar, el que ha estudiado, el que no ha estudiado, el que es grande, el que es pequeño, el que habla cualquier idioma, cualquier persona puede orar. Otra limitación puede ser la hora de la oración. Los judíos tenían una hora para la oración, una hora puntual para orar, y en esa hora dejaban todas sus actividades y oraban. Y eso puede ser algo bueno, pero también puede convertirse en una costumbre religiosa. La hora es sin cesar, en cualquier momento, cuando tenga la oportunidad.
Termino diciendo esto de la oración, que la oración es el medio de comunicación con Dios. Si queremos ir a la salvación, debemos estar en permanente comunicación con Dios. Yo no puedo pretender ir al cielo si ni siquiera me hablo con el Señor. Algunos son ingratos con Dios, poco le hablan solo cuando necesitan favores, cuando tienen dificultades. Mire, pensando yo en cuál es la norma para hablar, o si hay como, no sé, como un video tutorial de cómo orar en la Biblia, encontré que sí hay uno, está en Mateo 6. Y mire que un día los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y Jesús no estaba orando, no estaba en el templo, estaba en una situación común y corriente, y les dijo: mire, ustedes pueden hacer una oración como esta, el Padre Nuestro, que se convirtió en la oración repetida de muchos, pero que si le ponemos lógica a esa oración tiene grandes componentes. Eso no significa que esa sea la única oración que yo tengo que hacer. Para orar no se necesita tener un tutorial o una enseñanza, simplemente se necesita saber hablar con otra persona. Si yo me sé comunicar con otra persona, si yo sé hablar con otra persona, pues voy a poder hablar con Dios. Porque la oración es eso, hablar con Dios, decirle a Dios en el tono que yo quiera, en el lugar que yo quiera, en la posición que yo quiera, decirle lo que hay en mi corazón, hacerle las peticiones que hay en mi corazón, agradecerle por todo lo que me ha dado. Mire, si yo pienso en tener que hacer una oración exacta como el Padre Nuestro, yo lo pensaba de esta manera. Cuando vamos a tocar las canciones, cuando escogemos las listas, yo miro en internet algunos tutoriales de guitarra, y entonces todos los tutoriales que veo tienen alguna variación del sonido original de quien la graba. Porque tiene un sonido diferente, porque tiene unos equipos diferentes, ¿cierto? Porque tiene una capacidad musical diferente. Y eso no indica que todos ellos estén tocando mal la canción. Quizá yo la toque diferente, quizá yo pueda hacerle otros arreglos diferentes y sigue siendo la misma canción, y nadie me impide que yo le quite el intro, le cambie el final. Bueno, yo puedo cambiar la oración típica, desde que mi oración sea de mi corazón, salga de mi corazón. Creo que aunque el Padre Nuestro sea una oración perfecta, tiene más efectividad una oración que sale de mi corazón que esa oración repetida, aunque la haya dado Jesús. Mire, Jesús dio esa oración cuando le preguntaron, y fue lo primero que se le ocurrió en cuanto a una oración. Dijo, porque Jesús era un profesional de la oración, Jesús oraba mucho. Y entonces, enséñenos a orar. Sí, mire, se ora así. Y empezó a hacer una oración sencilla que tiene muy buenos componentes, pero que fue lo que en ese momento salió del corazón de Jesús. Si nosotros queremos llegar a la salvación, tenemos que ser personas de oración. Y para la próxima reunión, dentro de 8 días, vamos a hablar las 5 normas siguientes, que son: ser agradecidos, ser de espíritu avivado, ser amante de la palabra, ser selectivos y ser abstensivos del mal. Y con eso terminamos este estudio. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana.